Y yo, Juan Carlos. Y el día de hoy les vamos a explicar las categorías gramaticales, de cómo se dividen, su función, etc. Bueno, para empezar, ¿qué es una categoría gramatical? Es la clasificación de palabras conforme a su función dentro de una oración. ¿Y cómo se divide? ¿Cómo es la clasificación de palabras? Bueno, estas se dividen en dos, las cuales son Variables. e invariables. Y a continuación, Vamos a explicarles cada una de ellas. ¡vamos por eso! Bueno, comenzaremos con la categoría variables. Las palabras variables son aquellas que permiten cambios en su estructura para presentar el número, ya sea singular o plural, el género, ya sea masculino o femenino, o en las lenguas sintéticas, los casos, ya se hace el nominativo, el genitivo, el vocativo, el dativo, el acusativo, y en el latín son todas estas, pero se anexa el caso ablativo. Las palabras variables incluyen los artículos, los pronombres, los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Bueno, comenzaremos con los artículos. Los artículos son determinantes que transforman sustantivos de desconocidos a conocidos. Y en este caso sería con el artículo la y en plural las. En el nominativo singular sería e y en el nominativo plural sería e. En el acusativo singular ten y en el acusativo plural tas. En el genitivo singular tes y en el genitivo plural ton. En el dativo singular ti y en el dativo plural tes. Continuaremos con los pronombres. Un pronombre es aquel que tiene la función de sustituir el nombre para evitar la repetición innecesaria de este. En el griego isos, que significa igual, isótopos, átomos de un mismo elemento pero de diferente masa atómica, isotérmico, sustancia que tiene una temperatura constante, isósceles, triángulo de dos lados iguales. Autos, el mismo, uno mismo. Autócrata es aquel que rige un gobierno absolutista. Autónomo es aquel que se rige por sus propias leyes. Y autómata, que es una máquina que se mueve por sí sola. Y seguimos con los sustantivos, que son palabras que tienen el objetivo de determinar personas, animales o cosas, que son los comunes y propios, los contables e incontables, los concretos y abstractos y los singulares y colectivos. Los sustantivos comunes son aquellos que designan todos los componentes de una misma clase, admiten plural y pueden tener complementos. Por ejemplo, oestravros, que significa estaca, e icomi, que significa aldea. Los sustantivos propios señalan individualmente un elemento de esa clase. Pueden ser nombres de personas, países, ciudades, regiones, ríos, montañas, mares, etc. Como ejemplo, Perséfone, en español Perséfone, Esparti, en español Esparta, Oí, Kinosquilcefalei, Cinocéfalos, que son colinas ubicadas en la región griega de Beocia. Los sustantivos contables son los que subrayan las cualidades específicas que pueden enumerarse y permiten cuantificadores numerables e indefinidos. Como ejemplo, Decápolis, 10 ciudades, Heptaantropi, 7 hombres, Dodecanomi, 12 leyes. Los sustantivos incontables son aquellos que designan esencias, materias o características que no permiten ser cuantificadas de forma específica o solamente de manera indefinida, como lo son iripsai, sed, o kratos, poder, y dinamis, fuerza. Los sustantivos concretos son los que indican entidades reales que pueden percibirse con los sentidos o entes imaginarios que se asumen como reales, como lo son todendron, árbol, tolejos, lecho e esfinge. Los sustantivos abstractos son aquellos que manifiestan cualidades, características, ideas, nociones o conceptos que carecen de una concreción en sí.
como lo son filosofía, sabiduría y con el mal. Los sustantivos singulares marcan individualmente un miembro de cualquier clase, como ejemplo Hoplitis, que se refiere a Hoplita, que es un soldado pesado, al igual que Hopolitis, que se refiere a ciudadano, y Onaptis, que se refiere a navegante. Por último tenemos los sustantivos colectivos, que señalan en singular un conjunto de entes que pertenecen a un grupo con las mismas características. Como ejemplo tenemos zooplisma, tropa, hípolis, ciudad, y eclesia, asamblea. Continuaremos con los adjetivos. Estos son palabras que acompañan al sustantivo y que tienen el fin de ampliar o especificar el significado de este, al igual que demostrar sus cualidades. Los adjetivos pueden ser determinativos y calificativos. Los determinativos son posesivos, exclamativos, indefinidos, numerales, interrogativos, demostrativos, entre otros. Y los calificativos son aquellos que demuestran sus cualidades o propiedades del sustantivo. Por último, pero no menos importante, tenemos a los verbos, que son el núcleo del predicado y la parte medular de la oración. Aquí tenemos dos verbos griegos: phagos, que significa comer, y sus derivaciones: antropófago, que sería aquel que come carne humana; ictófago, aquel que come peces; y lotófago, aquel que come el fruto de cierto árbol. Y luego tenemos grafo, que es escribir o escribir; grafología, que es la ciencia que estudia la escritura; la caligrafía, el arte de escribir con hermosa letra; y la criptografía, que es la técnica para descubrir los mensajes ocultos. Y primero tenemos los adverbios. Los adverbios son palabras que van a modificar a los verbos y a los adjetivos, y comúnmente son partículas, como por ejemplo exo, que se escribe así en el griego y significa fuera, y como un ejemplo tenemos la palabra exocráneo, o sea, fuera del cráneo. Y después tenemos las conjunciones, que son palabras que van a servir para enlazar a esta misma con cualquier otro elemento de una oración, y en este caso se dividen en dos, en conjunciones de coordinación y de subordinación. Con las funciones de coordinación las vamos a ocupar cuando el verbo sea del mismo rango o del mismo número que la palabra anterior. Y algún ejemplo, como ejemplo tenemos gai, que y te. Y después tenemos las de subordinación, que se van a usar cuando el verbo tenga un número de más, o sea, de diferente rango. Y a la vez estas se dividen en completivas, finales, consecutivas, temporales, causales, comparativas, condicionales y concesivas. En el caso de las concesivas solamente se van a poder utilizar cuando el verbo anterior esté en participio. A continuación tenemos las preposiciones. Las preposiciones van a ser palabras que establecen una relación entre ese vocablo y otro, como por ejemplo alfa, n y alfa, que en español se traduce como Ana y significa repetición. Y un ejemplo de esta preposición es la palabra anáfora, que es la repetición de la misma sílaba en diferentes oraciones. Y la última categoría gramatical invariable van a ser las interjecciones. Las interjecciones son partículas que van a expresar asombro, sorpresa, incredulidad, etc. Y como ejemplos en el español tenemos oh, vaya, y generalmente siempre van entre signos de admiración y al inicio de una oración, generalmente afirmativa. En conclusión, comprender las categorías gramaticales nos ayuda a entender más nuestra propia lengua. A su vez, nos permite conocer cómo funcionan las lenguas sintéticas, como lo son el griego y el latín. Y además de todo esto, nos va a ayudar a tener un léxico muchísimo más amplio y un mejor vocabulario.
Y también nos va a ayudar a entender términos que son más complejos en el ámbito de las ciencias, pues ya vamos a conocer las raíces. Gracias. Bueno, esto fue todo. Denle like Y suscríbanse. Hasta la próxima. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a